Le damos la bienvenida entonces aquí al Palacio Nacional de Justicia. Y vamos a empezar este encuentro de mujeres por el acceso a la justicia con las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Janet Tello Guilardi, jueza suprema titular y presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Un aplauso para ella, por favor. Buenos días con todos, con todas. Señor doctor Francisco Tábara, juez supremo, presidente de la Sala Civil Suprema y representante del presidente del Poder Judicial, doctor Duvalí Rodríguez. Señor doctor Calderón Puertas, vicepresidente de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y de Justicia en tu Comunidad. Doctora Ana María Aranda, jefa de la Oficina de Control de la Magistratura, señor doctor Héctor Lama, señores doctores que nos acompañan el día de hoy, jueces de la Corte Suprema, señora congresista Alejandra Aramayo Gaona, presidente de la Mesa de Mujeres Parlamentarias del Perú, del Congreso de la República, señora congresista Karina Beteta, congresista de la República de nuestro país. Señoras y señores, integrantes de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, señoras juezas y jueces que nos acompañan, digno auditorio y en especial a las señoras que nos acompañan el día de hoy en la mesa de honor, cuyos testimonios escucharemos a lo largo de este evento. Nos reunimos pues hoy en esta sala de juramento para realizar este primer encuentro nacional por el acceso a la justicia, en vísperas, como ustedes saben, de mañana, que es el Día Internacional de la Mujer. Este día es un día memorable. Antes se llamó el Día de la Mujer Trabajadora. Esto debido a la decisión de Naciones Unidas de institucionalizarlo en el año de 1975 para conmemorar cada 8 de marzo conforme a las tradiciones históricas y costumbres nacionales de cada país. Su principal antecedente es la Carta de Naciones Unidas de 1945, la cual afirma el principio de igualdad entre hombres y mujeres, que ha promovido la participación en condiciones de igualdad para el logro de un desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y el pleno respeto de los derechos humanos, teniendo, por supuesto, como elemento central el empoderamiento de la mujer frente a los desafíos sociales, económicos y políticos en todo el mundo. Recordemos que a principios del siglo XIX, surgieron los movimientos reivindicativos de la mujer que tomaron fuerza en la lucha por sus derechos políticos y ciudadanos, la igualdad y no discriminación, el sufragio femenino, la denuncia por la opresión social, familiar, laboral. Todo ello se inició, como no recordar, con la Revolución Francesa bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, este día no solo celebramos estos logros, sino también conmemoramos tragedias que nos permitieron poder ejercer nuestros derechos libremente, sacrificios de muchísimas mujeres que con ese sacrificio pudieron contribuir a esta lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Muchas veces esos sacrificios, esas tragedias, ponen en evidencia pública los problemas sociales y dificultades que afectan a las personas en sus condiciones de vida. Ante el conocimiento de las tragedias que se producen debido a una injusticia, por ejemplo, surge la indignación de la ciudadanía y se reconoce la necesidad de un cambio profundo en la sociedad, que muchas veces termina haciendo que se respeten los derechos fundamentales, más allá incluso de normas y reglamentos.
Así, el 25 de marzo de 1911, más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes, murieron en el trágico incendio de una fábrica textil, al haber sido encerradas sin posibilidad de escapar. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral debido a las condiciones que condujeron a ese desastre. Las mujeres reclamaban la jornada laboral diaria de 8 horas, derecho que solo tenían los hombres. Y es a partir de allí que, dada la fecha en que se produce esta tragedia, se conmemora pues el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Muchas adolescentes y mujeres jóvenes en el Perú, como esas trabajadoras, sufren hasta la fecha diversas formas de explotación laboral, sexual, etc. Explotación que muchas veces a las cuales son sometidas por encontrarse precisamente en situación de pobreza y con múltiples condiciones de vulnerabilidad. Así terminan siendo, por ejemplo, víctimas del delito de trata de personas. Este flagelo de la sociedad, que persiste hasta nuestros días, es combatido de manera frontal por este poder del Estado, en estos casos, por ejemplo, con la instalación de juzgados especializados en trata de personas, así como también al tenerlo como crimen organizado con la competencia de la Sala Penal Nacional. De otro lado, y pensando que lo que sucede contra las mujeres es situaciones que no se repiten, lamentablemente, lo que sucedió en el año 1911 sucedió de nuevo hace un año en Guatemala. En Guatemala murieron 41 niñas en un incendio en el hogar Seguro Virgen de la Asunción, que alberga más de 600 niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar, niñas de la calle, jóvenes con problemas de drogadicción o abusos sexuales. En pocas palabras, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, que fueron también encerradas porque hubo un motín, una fuga por las circunstancias, por las condiciones en las cuales ellas se encontraban, y se produjo un incendio después de que ellas fueron recapturadas, entre comillas, y se las encerró y se produjo un incendio en el cual murieron. ¿Y esto cuándo ha sido? El año pasado. ¿Y cuándo? Un 8 de marzo. Entonces, esta situación nos tiene que llevar a la reflexión de que hay mucho por hacer, hay mucho por cambiar, porque estos son sucesos de abuso, de opresión, de violencia, que están saliendo a la luz como nunca antes, pero que tienen que ser evidenciados como lo que nos pasa aquí. El año pasado también por estas fechas, si bien es cierto, no fueron mujeres, pero recordemos lo que sucedió en las Malvinas, también jóvenes, no trabajadores, que murieron por la condición de vulnerabilidad en la que ellos se encontraban. Por eso es que queremos sumarnos a este activismo, a las campañas sociales que lleven a eliminar precisamente esos desequilibrios del poder en los que se asienta la discriminación, la explotación, la violencia. Queremos que el Poder Judicial se erija en sí mismo en un instrumento que permita que esas desigualdades se disminuyan hasta que puedan ser eliminadas. Poder Judicial como instrumento de cambio. Desde el Poder Judicial, promoviendo la igualdad de género para consagrar el cumplimiento de los derechos fundamentales. Frente pues a la vulneración de estos derechos de las mujeres, en especial de aquellas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, se requiere una atención integral, judicial, interdisciplinaria, para restituir el ejercicio de sus derechos y reparar eficazmente el daño ocasionado a través de una debida diligencia por parte del Estado, por parte del Poder Judicial. Debida diligencia que se manifiesta en la adopción de todo tipo de medidas tendientes no solamente a la investigación, al juzgamiento, a la sanción, sino también a la prevención, a la promoción de los derechos. Obligaciones que, sin estar establecidas para el Poder Judicial, a través de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, lo hemos asumido también como un reto.
El Poder Judicial en esa línea ha aprobado un plan que viene ejecutándose desde el año 2016 y tiene miras de concretarse hacia el 2021 para otorgar una atención judicial adecuada a niñas, adolescentes, mujeres, particularmente aquellas en conflicto con la ley penal, con las que tienen discapacidad, adultas mayores, pertenecientes a pueblos indígenas, a mujeres migrantes, a las que están privadas de libertad, a quienes son víctimas de discriminación o de violencia de género o se encuentran en situación de pobreza, situaciones todas estas de vulnerabilidad. Por eso es que hoy día vamos a escuchar a mujeres, jóvenes y adultas, quienes van a hablar en representación de aquellas quienes no pueden ser escuchadas, pero a quienes este poder del Estado, este poder judicial, garantiza su efectivo acceso a los servicios judiciales, aplicando las 100 reglas de Brasilia, a las cuales el Poder Judicial se adhirió en el año 2010 y que son fuente relevante para el Plan Nacional hacia el 2021. Es importante resaltar que las reglas de Brasilia guardan especial concordancia con los diferentes tratados e instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, así como aquellos vinculados a la protección específicamente de los derechos de las mujeres, tales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la llamada Convención Belém do Pará. Por tal motivo, aplicando la regla de Brasilia, por ejemplo, en la número 38, recomienda que el Poder Judicial adopte las medidas necesarias para evitar retrasos en la tramitación de las causas, garantizando la pronta resolución judicial, así como una ejecución rápida de lo resuelto, cuando las circunstancias de la situación de vulnerabilidad lo aconsejen. Por ello se otorgará prioridad en la atención, resolución y ejecución del caso por parte de los órganos del sistema de justicia. Por eso es que dentro de esta línea estamos en la aprobación y ejecución del sistema de alerta judicial para personas adultas mayores, el protocolo de participación judicial de niño, niña y adolescente, el protocolo de atención judicial para personas con discapacidad en los cuales se aplica el enfoque de género. Aplicando también la regla de Brasilia número 42, estamos promoviendo la adopción de medidas de acercamiento de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de población que debido a las circunstancias propias de su situación de vulnerabilidad se encuentran en lugares geográficamente apartados de las sedes de corte y con problemas y dificultades de comunicación. En este sentido se promueve la justicia itinerante, cuya promulgación estamos a la espera por parte del Congreso, ya que se ha presentado el proyecto de ley de justicia itinerante ante el Congreso de la República. Se promueven además otras acciones destinadas a garantizar la asistencia técnica jurídica de calidad a aquellas personas que se encuentran en la imposibilidad de afrontar los gastos con sus propios recursos y condiciones, como lo sostiene la regla de Brasilia número 31. De igual forma, estamos promoviendo la cultura jurídica ciudadana de las personas en situaciones de vulnerabilidad, así como las condiciones para mejorar su efectivo acceso al sistema de justicia, conforme la señala la regla de Brasilia número 16. Creo que ya muchos y muchas de ustedes han participado, ¿no?, a través de las ferias de justicia, Yapanchipa Justicia, que significa justicia para todos y todas, que ya ha atendido a más de 13.000 personas en 24 distritos judiciales en el año 2017. Quisiera terminar formulando la siguiente pregunta. Si es que el día de hoy estamos celebrando o conmemorando este día y el por qué. Y en realidad, mucho cuidado con el uso comercial de este día tan importante, porque podemos asimilarlo a un día de la madre, por ejemplo, y que en realidad lo que lleva es a negocios en los que lo que se pueda ganar, las ganancias sería lo que más interesa. Cuidado con hacer
ese mimetismo, no digo con el Día de la Madre, sino con los días que son utilizados por intereses muy distintos a los que nosotros queremos aportar y a lo que nos debe llevar a pensar en este día como un día de reflexión. Un día de reflexión, por eso es que nos hemos ido en este breve discurso hacia los años de 1911 para reforzar nuestro conocimiento de por qué estamos celebrando este día, qué es lo que ha pasado el año pasado sin ir muy lejos, qué es lo que nos pasa a nosotros como mujeres en estos momentos. Entonces, es un día de repente ni siquiera de celebración, sino es un día que se conmemora todo ese sacrificio de mujeres que nos han permitido que hoy estemos aquí sentadas en posiciones, algunas de nosotras incluso de poder, en situaciones incluso de élite en nuestro país. ¿Y cuál es la obligación y el compromiso que tenemos para el resto de las mujeres? ¿Y qué es lo que vamos a escuchar el día de hoy y en qué nos vamos a seguir comprometiendo? Entonces, es un día para sensibilizar, para generar mayores conciencias, para llamar la atención, para señalar que hay problemas de mujeres aún sin resolver, para señalar que como poderes del Estado también cometemos errores y que tenemos que ver cómo se subsanan, que hay decisiones en las que nos hemos equivocado y tendremos que ver cómo hacemos para reivindicarnos, para tomar otras que protejan efectivamente los derechos de las mujeres. Y ya sí, para terminar, quiero resaltar que con esta actividad que ustedes verán rompe un poco los esquemas, como les explicaba las señoras congresistas, porque no vamos a escuchar charlas, no vamos a escuchar charlas de académicas, no vamos a escuchar charlas de juezas. Lo que vamos a escuchar son testimonios de mujeres que representan cada uno de los ejes que trabajamos bajo la aplicación de las reglas de Brasilia. Y cada una va a exponer un testimonio de vida y va a exponer o va a ser una voz de aquellas, como dije, de quienes no están presentes y a quienes no podemos escuchar, para que cada una y cada uno de nosotros vea cómo puede trabajar en favor de la problemática que ellas, de solucionar la problemática que ellas nos traen. Y en ese sentido también nos sumamos a otras campañas como la que en este momento lleva a cabo la Asociación Internacional de Juezas Mujeres, que apuesta por más mujeres, más justicias. A la campaña del Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, no al embarazo infantil, no más niñas torturadas por el efecto de embarazos no deseados a tempranas edades. El embarazo infantil es tortura. Acogemos también la marcha que se va a llevar a cabo el día de mañana, la marcha Canto a la Vida, que para este año se ha denominado Todas por la Justicia, para evidenciar los obstáculos que aún existen para el acceso a la justicia que afectan a las mujeres, jóvenes, niñas y adultas por motivo de discriminación y la violencia de género. Todos estos objetivos que desde la Comisión nos comprometemos una vez más el día de hoy y frente a todos y todas a trabajar por estos. Deseo a todas un importante Día Internacional de la Mujer, aunque efectivamente tengamos que trabajar y estos objetivos a los que hemos hecho alusión sean el pan de cada día de todas y cada una de nosotras. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Tello Gilardi. Recibimos también a la señora Gloria Gómez de Rodríguez, presidenta de la Asociación de Damas. A continuación, las palabras de inauguración a cargo del doctor Francisco Tábara Córdoba, juez supremo titular decano, en representación del presidente del Poder Judicial. Lo recibimos con fuertes palmas, por favor.
Muy buenos días con todas y con todos. Más con todas porque son más numerosas las damas y por tratarse de un tema de acceso a la justicia para las mujeres. Bien, doctora Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad. Doctora Ana María Aranda, jueza suprema titular y jefa de la OUMA. Colegas Héctor de Lama, Martín Hurtado y colegas Calderón Puertas y otros colegas supremos provisionales. Señoras, damas de la mesa, señor, y señoras y señores. Señora Gloria Gómez de Rodríguez, gracias por acompañarnos, presidenta de la Sección de Damas del Poder Judicial. Bien, es un doble honor para mí estar acá presente en este importante evento. Digo doble honor por dos razones muy sencillas. Una, por representar a nuestro presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República y del Poder Judicial, doctor Duverlí Apolinar Rodríguez Tineo, por la acertada forma en que viene conduciendo los destinos de este poder del Estado. Y segundo honor es por la trascendencia, por la importancia que tiene este evento. Señoras congresistas de la República, Alejandra Aramayo Gaona y Karina Beteta Rubín, de manera muy especial resalto su presencia porque significa muchas cosas. La importancia que le da el Congreso de la República a este tema también, y que ustedes vienen trabajando en el Congreso en la adaptación de leyes apropiadas para afrontar esta problemática, y usted, congresista que preside la Comisión de la Mujer en el Congreso de la República. Bien, en su integridad, según aparece en el programa, todo este evento está relacionado con los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, como ya lo dijo la doctora Tello, mujeres adultas, mujeres con discapacidad, mujeres pertenecientes a pueblos indígenas, mujeres víctimas, mujeres migrantes y desplazadas internamente, mujeres víctimas de discriminación, mujeres privadas de libertad y finalmente mujeres en situación de pobreza, y todas ellas en relación al problema de acceso a la justicia. Desde mi modesto punto de vista, la barrera más fuerte de acceso a la justicia, no solamente de las mujeres, es la pobreza y la extrema pobreza. Si una persona, de la que aquí se ha mencionado, tiene recursos económicos, podrá paliar ese tema de acceso a la justicia. Pero aquí en nuestro país hay muchos sectores sociales en pobreza y extrema pobreza todavía. Y ese creo que debe ser una labor a enfrentar no solamente el gobierno, sino de la sociedad en su conjunto. La gran diferencia que hay económica aún en el país. Obviamente toda esta problemática también se va a enfocar bajo el amparo de las llamadas reglas de Basilia, que las conocen todos los que estamos en esta sala. Somos testigos de excepción de la forma no solo profesional en que viene trabajando este grupo humano liderado por la doctora Janet Tello Gilardi, sino también con verdadera mística y plena identificación con la trascendental importancia que tiene el tema de acceso a la justicia. Vemos aquí esa triple coincidencia muy escasa en este tiempo, en el quehacer humano, ser plenamente consecuente entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y ese es un ejemplo que nos está dando la doctora Tello. Esta característica le da un plus, una connotación axiológica, ética, moral al actuar de la doctora Tello Gilardi. La comisión que ella preside viene llevando a cabo una fecunda labor desde muchos ángulos: seminarios, eventos como este, ciclo de conferencias, eventos nacionales e internacionales, publicaciones varias. Ya se ha editado un libro, doctora Tello, ¿no?, sobre su trabajo, que hay que leerlo, creo que debe ser de lectura obligatoria este manual. Estos son resultados concretos, tangibles, palmarios del trabajo que realiza esta comisión. Hace pocos meses estuvimos presentes también en la histórica ciudad de Cajamarca en un evento con ponentes internacionales, magistrados peruanos y del extranjero. Ahora este evento denominado Encuentro de Mujeres por el Acceso a la Justicia, con motivo del Día Internacional de la Mujer, de tal manera que es una forma de rendirle homenaje a la mujer con quien la sociedad peruana y universal
la sociedad peruana y del mundo entero tiene una deuda histórica que se viene tratando de saldar, pero a paso muy lento. Es oportuno y necesario recordar también que todos estos derechos de las mujeres, de las personas con habilidades diferentes, de los niños, de los analfabetos, no son dádivas de los gobernantes. Todos estos derechos de los que disfrutamos ahora, que están reconocidos en la Constitución y en las leyes, no son un reconocimiento gratuito de los gobernantes, son producto de las luchas sociales, son conquistas de la ciudadanía, eso hay que tenerlo muy presente. Yo creo pertinente recordar que en mi generación, en la generación de quienes pasamos los 60, nos acercamos a los 70, cuando éramos universitarios y marchábamos por las calles, era para reclamar elecciones, para reclamar el retorno a la democracia. Épocas, hablo de la dictadura de Velasco Alvarado y de Morales Bermúdez, ¿no? Y se superó eso. Ahora ya las nuevas generaciones han encontrado un escenario diferente, donde lo que se busca es implementar ya los derechos reconocidos. Pero piensen ustedes, el voto de los analfabetos, por ejemplo, recién se formalizó en la Constitución de 1979, el voto de las mujeres en 1945, de tal manera que ahora estamos en otra época. Eso no hay que olvidarlo. Felicito yo a la doctora Tello Gilardi y a todo el equipo que trabaja con ella, un valioso equipo por supuesto, por la labor fecunda, profesional y proactiva que viene desarrollando, muestra lo cual es este evento. Y en la certeza, en la convicción de que este certamen de hoy día será un éxito en atención no solamente a la calidad de los expositores, sino porque, como lo ha precisado la doctora Tello, vienen aquí los protagonistas, los actores principales de cada uno de los temas, y eso le da también un valor agregado a este evento de hoy día. Así que, en nombre del presidente de nuestra Corte Suprema, del doctor Duverlí Apolinar Rodríguez Tineo, declaro formalmente inaugurado este evento denominado Encuentro de Mujeres por el Acceso a la Justicia, y un aplauso para los organizadores. Muchas gracias. Bien, muy amable al doctor Francisco Tábara Córdoba, juez supremo titular, quien estuvo aquí en representación, o está aquí en representación del presidente del Poder Judicial. Vamos a invitar ahora a los expositores. En primer término está con nosotros la licenciada Mari Tello Salazar, quien va a exponer sobre adolescentes en conflicto con la ley penal por el acceso a la justicia. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Agradezco la invitación a este evento de Mujeres por Acceso a la Justicia. En mi calidad de una profesional que cree en el cambio de las adolescentes en conflicto con la ley penal, en el trabajo con personas en condiciones de vulnerabilidad. Hace 20 años, el Instituto Nacional de Bienestar Familiar hizo una transferencia de los centros juveniles al Poder Judicial. Así, los centros juveniles se implementaron con un sistema de reinserción social, como es el Centro Juvenil de Santa Margarita. El Centro Juvenil de Santa Margarita, que es único en todo el territorio nacional, que alberga a adolescentes de sexo femenino. En la actualidad nosotros contamos con 96 niñas en situaciones de vulnerabilidad, al estar cumpliendo medidas socioeducativas de internación. Estas niñas llegan desorientadas, asustadas, vulneradas muchas veces por sus condiciones también de género, de edad, por su misma privación de su libertad a tan corta edad. Agravándose esta dificultad, sobre todo cuando llegan embarazadas o cuando ya son madres adolescentes. La gerencia de centros juveniles viene realizando esfuerzos por mejorar las condiciones de estas niñas. Así, nosotros venimos aplicando un modelo diferencial de tratamiento. En los medios abiertos estamos promoviendo los mecanismos alternativos de solución a través de la justicia restaurativa. Esto lo sabemos que está considerado en las reglas de Brasilia, específicamente en la número 43, así como también cuando se dice
que los adolescentes deben contar con las mismas garantías procesales que se les aplica a las personas adultas. Nosotros venimos realizando este trabajo desde hace 20 años con el Poder Judicial y nos ha permitido también la regla de Brasilia. Se dieron en marzo justamente del 2008 y, como dijo la doctora Yané, implementándose en el país desde el 2010, que nos ha permitido a nosotros mejorar nuestro trabajo para que el Centro Juvenil de Santa Margarita, sobre todo, sea una oportunidad para unas niñas que por diversas razones cometieron infracciones, que se equivocaron a tan temprana edad. Nosotros tenemos también la regla de Brasilia en este momento, sabemos la número 81, que nos habla de la confiabilidad, de la confidencialidad, donde podemos nosotros expresar quizás muchos testimonios de muchas niñas que en este momento ya están fuera de nuestra institución y que sabemos que son, una de ellas, por ejemplo, una gran empresaria en el centro comercial de Gamarra. Tenemos una niña que, ahora es una persona adulta que tiene un hijo que en su momento estuvo en el centro juvenil, y tenemos ahora niños que ya son estudiantes universitarios, de madres que estuvieron allí en el centro juvenil cuando fueron niñas. Tenemos también niñas que están trabajando en entidades públicas y privadas. Y el último testimonio de una niña que ha estudiado a través de las redes sociales y ha podido terminar su carrera en una profesión y venir ahorita ejerciendo. No podemos dar los datos, pero tenemos la garantía de niñas que sí podemos mejorar sus condiciones de vulnerabilidad. En el centro juvenil también nos permitimos nosotros, por ejemplo, tener un lactario. Las niñas llegan con sus hijos y durante 3 años que ellas permanecen con sus niños ahí, los niños reciben estimulación temprana y mejoran sus condiciones también. Asimismo, también nosotros podemos decir de que con el apoyo de la ciudadanía en general, sin que haya la estigmatización de estas niñas, podemos hacer que disminuyan su condición de vulnerabilidad saliendo de los centros juveniles. Tenemos que confiar en que son reinsertadas de una manera favorable, que finalmente para bien de ellas, de su familia y de la sociedad en general. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la licenciada Tello Salazar. A continuación, la exposición del eje número 5, Mujeres pertenecientes a pueblos indígenas por el acceso a la justicia, a cargo de la señora Florentina Ramos Cutipa, líder indígena. Por favor, la recibimos con fuertes palmas. Muy buenos días, señores jueces, señora congresista, señores autoridades, diferentes organizaciones e instituciones, reciban mi saludo. Pero como representante indígena, déjeme saludar en mi idioma, que es Aymara. Gilatanaka, Cuyacanaka, Najumanacaro, Arun Ala Chuimajampi, Naji Chauruja, Balik Uchitma. Como Barmin Urupaba, Ucat Poder Judicial Aja, Jibasanacaro, Barminacaro, invitatan, Ucat Acancastan, Hichauruj Balik, Jamart Asiñaneja, Asiñaneja, nuestros pensamientos. He saludado en mi idioma y ahora voy a exponer. Agradezco al Poder Judicial por esta invitación y a su vez poder compartir con ustedes mis experiencias y dar mis opiniones sobre el tema de mujeres pertenecientes a comunidades indígenas por el acceso a la justicia. Pues como dicen mis experiencias, déjenme contar mis experiencias. Yo soy aymara, nací en la parcialidad de Millaray en las alturas, provincia de Huancané y región Puno.
donde el acceso a la justicia es bastante complicado y difícil, como en la exposición que nos dijo el representante del señor doctor Duberlí, y la pobreza extrema. En mi pueblo, solamente aquel entonces había una escuelita de primaria, y en esa escuelita éramos muy pocas las mujeres que estudiábamos, contadas, porque las mujeres se dedicaban a labores escolares, a domésticos, chácar, pastoreo. Sin embargo, agradezco a mis padres campesinos que me han dado la oportunidad de estudiar primaria. Y tener primaria completa era un privilegio, porque no había colegio secundaria tampoco. Y recuerdo a mi maestro de sexto de media cuando dijo: levanten la mano los que van a seguir estudiando. Y entonces obviamente yo levanté la mano, y en eso una compañera me empuja, me dice: ¿por qué levantas la mano? El estudio es para los hombres. Hay que agradecer a nuestros padres que ya nos dieron bastante. Ahora hay que retribuir con nuestro trabajo en la chacra. Y en eso éramos 2 mujeres que habíamos levantado en el salón. De ahí me di cuenta las desigualdades, ¿no?, que teníamos las mujeres. Por eso agradezco yo el día de hoy expresar mis palabras, porque para llegar donde estoy como líder representante del colectivo Aymara, ha sido fuerte y duro. Llegar a mis estudios superiores, bastante duro. He pasado momentos de alegría y tristeza por mi lengua, porque mi idioma nativa es Aymara, por ser Aymara, por ser indígena. Bien, como decía que soy Aymara de nacimiento, pues yo me siento orgullosa, porque pertenezco a una cultura milenaria, a una región originaria que, dejando de lado las fronteras oficiales de las naciones republicanas, tiene más de 3000 años de existencia, y que nos encontramos todavía con vida. Aquí estamos, vigentes y presentes a través de nuestra propia organización social, económica y de todas nuestras manifestaciones culturales. Y que el colonialismo y neocolonialismo no han podido desaparecernos, ni podrán hacerlo. La nación originaria Aymara, Quechua, naciones amazónicas, siempre hemos vivido en armonía y reciprocidad entre las personas, con la naturaleza, y siempre hemos agradecido a nuestra Pachamama porque somos por lo que tenemos y por lo que somos. Los aymaras somos conscientes que vivimos dentro de la República Peruana y que es un Estado de derecho basado en principios y reglas establecidas en la ley de las leyes, en la Constitución política, y el motivo por el cual hoy, en representación a todas las mujeres indígenas, nos hacemos presente en el Poder Judicial. Y en segundo lugar, manifiesto que estamos de acuerdo con lo que ha dispuesto el Poder Judicial en relación al Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad de 2016 y a 2021, para la eficacia de las 100 reglas de Brasilia, cuyos puntos más resaltantes voy a exponer. Primero, promover las condiciones para que las integrantes de las comunidades indígenas puedan hacer uso de todos los derechos ante la justicia. No existirá discriminación, no debe haber, para las personas pertenecientes a pueblos indígenas. Se debe promover el buen trato y el respeto a su cultura y tradición, y se lo dice la regla número 9 de Brasil. Lograr que el Poder Judicial y las comunidades indígenas trabajen en conjunto y en armonía para resolución de conflictos dentro de la comunidad. También lo dice en la regla número 48. Respetar la cultura
y costumbres de los indígenas sobre el formalismo para lograr la mayor comprensión y comunidad de las personas indígenas que tengan procesos judiciales, como la justicia establecida por las rondas campesinas o por las autoridades ancestrales que está representada por los padres y abuelos. Y también lo contempla la regla número 79. Finalmente, las mujeres indígenas, ¿qué exigimos? Que el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley número 155 sobre las 100 reglas de Brasilia, que se apruebe, que se ejecute. Segundo, aprueba el proyecto de ley 1861 sobre la justicia itinerante mediante la descentralización de la administración de justicia, porque la justicia no llega a los pueblos alejados, no llega a las comunidades que se encuentran entre los cerros y que no hay ni siquiera carretera para llegar. Y también que se cumpla que las naciones originarias tengan su intérprete, como los tienen los extranjeros, como está estipulado en la Constitución, pues nosotros a veces no tenemos intérprete. Pasa algo y los extranjeros exigen su derecho y se le consigue intérprete, pero para nosotros eso es lo que exigimos y esas son mis palabras. Y a continuación, unas vivas, Causachum los pueblos originarios, Jayaya los pueblos originarios. Muchas gracias. Bien, muy amable a la expositora, la señora Florencia Ramos Cutipa, líder indígena y quien representó a las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas por el acceso a la justicia. Seguimos entonces con este encuentro de mujeres por el acceso a la justicia que se desarrolla aquí en la sala de juramentos del Palacio Nacional de Justicia. Vamos a invitar ahora a la señora Diane Fuentes Lozano, artesana integrante del Sindicato Nacional Comunitario de Trabajadores con Discapacidad. Ella va a exponer sobre las mujeres víctimas por el acceso a la justicia. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días con todos. Buenos días, doctora Janet Tello, fiscales y jueces. Mi nombre es Diane Fuentes Lozano y voy a hablar por todas las mujeres que son víctimas, especialmente por aquellas que tienen múltiples causas de vulnerabilidad por razón de la discriminación y la violencia que sigue continuando en nuestro país, pero que gracias a los esfuerzos articulados de los diversos sectores del Estado, como el Poder Judicial, están enfrentando este fenómeno para prevenirlo, erradicarlo y sancionarlo eficazmente. Les voy a contar una experiencia personal que tuve a raíz de discriminación y un abuso más hacia las personas con discapacidad. En el año 2013 fui víctima de violencia por parte de unas vecinas y su hija, quienes en la puerta de mi casa me agredieron físicamente y psicológica. Me independicé de agua y de luz, compartíamos el agua y la luz, y a raíz como ellas no pagaban, yo me independicé. En vista que les dejé los servicios, como ellas no pagaban, la empresa les cortó los servicios. Y en represalia ellas me golpean en la entrada de mi casa porque no les sigo pagando los servicios. Yo no podía pagar tanto, ya que yo me sostengo por mí sola, yo no podía seguir cubriéndole los servicios a las vecinas. Estos hechos generaron un proceso de faltas por lesiones dolosas, donde las inculpadas alegaron que yo les había insultado e incluso arañado. Es más, presentaron un certificado médico, por lo cual también pasé a ser inculpada. Sin embargo,
se logró acreditar en mi condición física, era imposible que yo pudiera haber agredido a estas dos personas, porque el juzgado determinó condenarlas como autoras de faltas contra las personas en mi agravio y absolviéndome de la denuncia interpuesta en mi contra. Sigo viviendo en el mismo lugar, por ende compartimos las entradas comunes. Pero el hecho de haber obtenido una sentencia favorable a mi favor, participando de las actividades a favor de la persona en condición de vulnerabilidad, organizado por la Comisión de Acceso a la Justicia, que me ha permitido conocer a la doctora Janet Tello, al doctor Duberly Rodríguez Tineo, y a su vez conocer el trabajo arduo que realizan para promover el acceso a la justicia de estas personas. Al respecto, las reglas de Brasilia número 12 propone la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito. Asimismo, procurarán que el daño sufrido por las víctimas del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema judicial. Y procurarán garantizar en todas las fases de un procedimiento penal la protección de la integridad física, psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquellas que corran riesgo, intimidación, represalia o de victimización reiterada o repetida. También podrá resaltar necesario otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonios en el proceso judicial. Se prestará atención especial en los casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le atribuya la comisión del delito. De igual forma, las reglas de Brasilia número 56 promueve que las víctimas reciban información sobre el proceso judicial como: número 1, posibilidades de obtener la reparación del daño sufrido. 2, lugar y modo en que puedan prestar una denuncia o escrito en que ejercite una acción. 3, curso dado a su denuncia o escrito. 4, fases relevantes del desarrollo del proceso, resoluciones que dicte el órgano judicial. En tal sentido, el derecho al acceso a la justicia de las víctimas implica que hay que eliminar todo tipo de práctica discriminatoria, que los procedimientos judiciales consideren las necesidades de las víctimas y estos servicios deben ser oportunos, expeditos, accesibles y gratuitos. Y advirtiendo la presencia de los congresistas que nos acompañan, les solicito impulsar la aprobación del proyecto de ley 655 sobre las reglas de Brasilia. Muchas gracias. Ciudadana Presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, Magistrada Janet Ofelia Tello, y demás magistrados, jueces, autoridades y representantes presentes en este encuentro de mujeres por el acceso a la justicia. Señores representantes de los medios de comunicación, compañeras expositoras en este encuentro de mujeres por el acceso a la justicia, señores y señoras presentes, reciban ustedes en nombre de las mujeres migrantes los buenos días. Mi nombre es Eunice Struben, abogada e inmigrante venezolana, y hoy se me ha dado el gran honor de hablar en ocasión de este encuentro de mujeres por el acceso a la justicia en representación de las mujeres migrantes que se encuentran en el país.
En los últimos años se ha incrementado el tratamiento del tema de la migración y los migrantes por los medios de comunicación, resaltando de cierta forma los aspectos negativos que pueden generar el fenómeno de la migración. Pero si bien es cierto que mucha gente ve con cierto dejo la llegada de migrantes extranjeros, especialmente en los últimos tiempos, la realidad es que la llegada de personas extranjeras a un país tiene múltiples beneficios, sobre todo en los aspectos económicos, culturales y sociales. Nadie puede negar que la migración ha sido una parte importante de los procesos históricos de la humanidad. Se puede decir que ha ayudado a formar civilizaciones y ha introducido nuevos cambios y nuevas ideas que han transformado el mundo. Y Perú no ha sido la excepción a la influencia de los migrantes. No olvidemos, por ejemplo, que tiempo atrás recibió un número importante de ciudadanos chinos y japoneses. Migraciones estas que sin duda al principio tuvieron grandes desafíos, entre ellos la barrera del idioma y la explotación laboral. Pero hoy, varias generaciones después, la unión de estas dos culturas, junto con la autóctona, han hecho que Perú tenga una de las gastronomías más diversas, ricas y apreciadas del planeta, y un crecimiento económico sostenible con una presencia importante de emprendimiento extranjero. Ahora bien, por experiencia propia también hemos entendido que la migración de personas fuera del territorio del Estado de su nacionalidad puede constituir una causa de vulnerabilidad. He tenido, por ejemplo, que ver cómo mis compatriotas se desplazan a este país en condiciones de pobreza, con apenas el dinero necesario para llegar, trayendo a sus hijos y en ocasiones dejándolos atrás, con la esperanza de traerlos al país y enviar dinero a sus familias, dinero necesario para el sustento de la familia venezolana. También hemos venido sin documentos de identificación o de estudios, porque la política gubernamental es el retraso y burocracia. Por ejemplo, tengo un año intentando certificar, legalizar y apostillar mis documentos, porque hay un sistema totalmente burocrático que nos impide realizarlo. Esta situación ha ocasionado que como migrantes en un país extranjero nos encontremos, muchas de nosotros, en condiciones de pobreza, explotación laboral o sexual, en fin, en condiciones vulnerables. Por ello, se hace necesaria la iniciativa gubernamental y privada, donde nosotros como sociedad organizada colaboremos con este proceso de adaptación en beneficio de las mujeres migrantes, que vienen en condiciones menos favorables y en estado de vulnerabilidad. En mi experiencia laboral como funcionaria pública en los tribunales del trabajo en Venezuela, evidencié las grandes necesidades y problemas que afrontan las mujeres en estado vulnerable, bien sea por la falta de educación, la pobreza, falta de información o la lejanía con las sedes del Poder Judicial. Hoy como inmigrante veo con preocupación el caso de las mujeres migrantes y su dificultad para el acceso a la justicia. Por eso, junto con un grupo de colegas peruanas y otros ciudadanos, hemos organizado un grupo de acompañamiento y orientación de las mujeres migrantes, el cual esperamos contribuya a la integración de estas a la sociedad en condiciones justas y asimismo esperamos que sea seguida esta iniciativa por otro grupo de ciudadanos y organizaciones. Perú, como país anfitrión, debe brindar especialmente el apoyo y la ayuda necesaria a los migrantes para la protección de sus derechos. Y en este sentido, no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer la política migratoria del Perú, que brinda facilidades para la obtención de un estatus migratorio regular a la mujer y a su familia, y en especial a las ciudadanas venezolanas. Política esta que debería ser emulada por el resto de los países del continente. No obstante ello,
el tratamiento para las mujeres migrantes para su completa inserción debe ser integral. Estas leyes migratorias deben ser acompañadas también por protocolos o mecanismos judiciales para atención de este grupo de personas. Y un gran avance en este sentido sería la adopción de las 100 reglas de Brasilia, que consagran los estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, en el caso de la población migrante que posea un idioma diferente, como lo fue en su tiempo los migrantes japoneses o chinos, la regla 32 del Protocolo de Brasilia garantiza el uso de intérprete cuando el extranjero no conozca la lengua o lenguas oficiales en el caso que deba ser interrogado, prestar alguna declaración o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución. Otra de las reglas de protocolo aplicable a los migrantes es la regla 38, que establece que cuando las circunstancias de vulnerabilidad lo aconseje, se otorgará prioridad en la atención, resolución y ejecución del caso por parte de los órganos del sistema de justicia. Con ello se buscaría brindar una protección especial a las mujeres migrantes para evitar la explotación sexual y laboral, la trata de personas, la desigualdad de género, la violencia basada en género y la violencia intrafamiliar. Y de esta forma evitar que al acudir a las instancias judiciales sean convertidas otra vez en víctimas. Por ello, repito, deben tomarse medidas judiciales que garanticen el acceso a una justicia oportuna y la tutela judicial efectiva. Y a partir de estas recomendaciones de las 100 reglas de Brasilia, el Poder Judicial tendrá grandes avances para la protección de los derechos de las mujeres migrantes que actualmente nos encontramos en el país y se preparará asimismo al Perú para las futuras generaciones de nuevos migrantes, que todo país moderno con un crecimiento económico sostenido y atractivo para la inversión y el trabajo debe estar preparado para afrontar. Que se entienda especialmente que el problema no es la migración, el problema es la discriminación y la explotación a las personas migrantes y en especial a las mujeres migrantes. Por lo que la atención de estos problemas de una forma sistemática e integral impulsaría el bienestar de la población en general y el desarrollo del país. Por eso me despido hoy, en vísperas de celebrar el Día Internacional de la Mujer, pidiéndoles que asumamos todos una posición activa en la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, atacando todos y cada uno de los factores que causan menoscabo en el goce de los derechos de estos grupos de personas, siendo hoy un espacio que se nos brinda a las mujeres migrantes una ocasión propicia para elevar una solicitud al Congreso Nacional de la República del Perú de la adopción de las 100 reglas de Brasilia como ley interna del país, para que con ello se impulse la creación y la adopción de las nuevas normas y protocolos de atención por parte del Poder Judicial que garanticen el acceso a la justicia de las personas en estado de vulnerabilidad. En nombre de las mujeres migrantes, muchas gracias. Bien, vamos a seguir con las exposiciones en esta jornada en el marco del encuentro de mujeres por el acceso a la justicia. Vamos a invitar ahora a la señora Elsa Collado de Valentín, quien es coordinadora de la Asociación Ciudadanos en Acción de los Barrios Altos. Ella expone sobre mujeres privadas de libertad por el acceso a la justicia o mujeres en situación de pobreza por el acceso a la justicia. Vamos a escucharla con un fuerte aplauso. Muy buenos días a la doctora Janet Tello Gilardi, presidenta de Justicia en tu comunidad, los señores magistrados, señoras jueces, señores congresistas, doctores, público en general que nos acompaña en esta hermosa mañana. Que Dios y la Virgen nos protejan
nuestra Santísima Madre, la Virgen del Carmen. Yo soy Barrio Altina y es nuestra patrona. Sobre todo es la primera alcaldesa de Lima, que hasta hoy guarda las llaves de la ciudad, y en honor a ella voy a dirigirme estas palabras a todas las personas presentes. Hoy voy a hablar por todas las mujeres en situación de pobreza, razón que constituye una causa de exclusión social, tanto en el plano económico como en los planos sociales y culturales. Supone un serio obstáculo para el acceso a la justicia, especialmente en aquellas personas en las que también concurre alguna otra causa de vulnerabilidad. Cuando escuché a la doctora Janet Tello sobre todas las problemáticas que habían pasado en tantísimos años atrás las mujeres en todos los países del mundo, maltratadas, violadas, muertas, sin derecho a la educación, sin derechos, pero a través de todos esos largos años, en todos esos países y aquí en el Perú, se fueron rescatando valores, leyes que se fueron dando gracias a grandes personalidades de aquella época, y alcanzamos verdaderamente un momento de progreso, diríamos así, a todas esas dificultades que habíamos tenido tiempo atrás. Aquí en el Perú se alcanzan los derechos laborales, los derechos para la madre y el niño y muchas otras cosas más. Recuerdo, era niña todavía, pero recuerdo el gobierno del general Odría y se fundan las asistencias sociales en todos los pueblos, no solamente en Lima, en todos los pueblos. Iba la señora Delgado de Odría con máquinas de coser, cocinas, y les enseñaba a los grupos de mujeres a que trataran de defenderse y sobrevivir con ello. Creo yo, una actitud muy bien tomada. Pero pasan los años y luego llegamos a la década del 80, 90, años negros ya para nosotras. Aquí en Lima, en el primer distrito de la capital precisamente, veíamos agobiante la situación económica en los años 90, cuando de un momento a otro nos cierra un Fujishop y nos quedamos sin comida. A la espalda del Congreso de la República, a la espalda del Palacio de Gobierno, donde es hoy el día la Casa Bodega y Cuadra, recuperado ese patrimonio histórico, había un comedor parado en 4 palos y ahí la gente acudía presurosa a comer un plato de comida. Las iglesias rebasaban los comedores de los sacerdotes. Cáritas no alcanzaban los recursos. Y yo tenía que ver con un grupo de señoras cómo llevábamos comida para barrios altos. Nuestros niños no podían quedarse de hambre. Sí es cierto que teníamos ya el programa de vaso de leche, pero no alcanzaba. Es allí donde ese grupo de mujeres fuertes, aguerridas, no solamente luchábamos ya contra el robo, contra la droga, sino teníamos que luchar ahora por defender el plato de comida. Pero a la par que nosotros luchábamos en ese plano, habían otras mujeres profesionales que tenían su sueldo seguro, por cierto, porque trabajaban para el Estado. Pero la nobleza de su alma y el corazón de madre las llevó a formar un grupo que supieron escuchar a esa población. Y de manera muy especial quiero felicitar a esas mujeres que no solamente como mujeres y madres, sino como doctoras y trabajadoras, supieron escucharnos y tendernos la mano.
Ellas fueron en ese entonces la doctora Janet Tello Gilardi, la doctora Elvira Álvarez y la doctora Luz María Capuñay y muchas otras más. Un aplauso para ellas. Ellas formaron ese grupo Juezas por la Democracia. Nuestros niños no sabían ya de juguetes y llevaron una Navidad a Barrios Altos con sus recursos, porque el Estado no daba nada. Pero no fue una Navidad solamente de juguetes, campaña de salud, llevaron artistas, juegos, víveres, ropa, cosas que fueron útiles para nosotros. Y nosotros, las mujeres de mi época, que ya muy pocas quedamos en Barrios Altos, lo llevamos aquí en el corazón, ese recuerdo y ese agradecimiento eterno. ¿Cuántas congresistas hoy en día tienen ese sentimiento de mirar a la parte del Jirón Andahuaylas, que es muchas veces por donde ellas salen, y no conocen ese entorno que las rodea? ¿Por qué esa indiferencia? En esta época de modernidad, de avance tecnológico, que si no lo leen, no lo pasean, por lo menos por el internet lo pueden ver. ¿Por qué esa indiferencia? ¿Por qué esa indolencia? Si antes de ser congresistas y antes de ser mujeres deben tener el corazón de madres. Por eso es que tenemos hoy en día, después de todo ese abandono que hemos dado a estos hijos, tenemos hoy en día malas autoridades, porque no tienen principios, no tienen calidad moral, han perdido todos los valores que el ser humano debe conservar en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad y en todo momento. Porque el ser pobre no quiere decir ser indigno ni inmoral. Nosotros no estiramos la mano para recibir solamente, hacemos proyectos y planteamos nuestras necesidades, cómo solucionarlas. Y lo que queremos es que nos escuchen. Queremos que ese Parlamento entienda que el Cercado de Lima es el primer distrito de la capital dotado de todo el patrimonio histórico glorioso de nuestros antepasados, de toda su historia, y que necesitamos nuestra municipalidad propia como reconocimiento a ese primer distrito. No es posible que hasta este momento, siglo XXI, no tengamos un distrito, una autoridad competente que nos socorra, que nos vea y que dicte nuestras leyes. Lima se está tuburizando totalmente y eso también es pobreza. Riqueza para unos, pero para pobreza para otros. No, un pueblo sin historia, sin patrimonio, no tiene identidad, no tiene nada. Y entonces a ello quiero seguir ya en estas palabras, decir que esto de justicia en tu comunidad que hoy día celebramos y que tenemos a la presidenta, a la doctora Janet Tello aquí presente, creo yo que el origen está en ese grupo de juezas que supieron escuchar las necesidades de su pueblo y que, bueno, a lo largo de los años ha ido nutriéndose, conservándose y hoy en día es justicia en tu comunidad, no solamente en el distrito de Lima, sino en el Perú entero. Para tales efectos, el Poder Judicial promueve la cultura o alfabetización jurídica de las personas en situación de pobreza, así como las condiciones para mejorar su efectivo acceso al sistema de justicia. Asimismo, deberá promover acciones destinadas a garantizar la gratuidad de la asistencia técnico-jurídica
de calidad a aquellas personas que se encuentran en la imposibilidad de afrontar los gastos con sus propios recursos y condiciones según lo señalado en la regla de Brasilia 31. Además de adoptar del acercamiento de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de población que debido a las circunstancias propias de su situación de vulnerabilidad se encuentran en lugares geográficamente lejanos o con especiales dificultades de comunicación e inclusive en los asentamientos humanos del distrito del Cercado de Lima. Nosotros aquí en el Cercado tenemos, la margen izquierda solamente tiene 43 distritos, en Barrios Altos tenemos 10, en Pueblo Libre, en Palomino también hay asentamiento humano, aunque no lo crean, son alrededor casi de 50 asentamientos humanos. La implementación de la justicia itinerante en todos los distritos judiciales del país permitirá que todas nosotros y nosotras conozcamos nuestros derechos y podamos defendernos del abuso que ahora difícilmente podrá ocurrir, pues estamos informadas y podremos participar en aquellos asuntos judiciales que nos afectan. Sobre todo si los abogados y los que ocupan luego los cargos de jueces y magistrados siguen teniendo esa alma noble y ese corazón generoso como lo tuvieron en principio ese grupo de juezas valientes que supieron enfrentarse a un poder bien difícil como fue el de los años 90. Quiero terminar con un saludo especial para todas las mujeres del Perú y del mundo. Un abrazo para todas y cada una. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por su intervención, bastante emotiva, de doña Elsa Collado de Valentín. Queremos agradecer al primer grupo de expositores, de panelistas, por haber estado en la mesa de honor. Un aplauso para cada uno de ellos por sus exposiciones, los testimonios que nos han dado respecto al trabajo que vienen desarrollando en busca de acceso a la justicia. Vamos a invitar a la señora Juana Navarro Guerra, dirigente de la Amazonía, para exponer sobre el tema mujeres adultas mayores por el acceso a la justicia. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días. Buenos días con todos, doctora. Buenos días. Mi nombre es Juana Navarro Guerra. Soy loretana. Soy de Iquitos. Pero he vivido también en Pucallpa, en plena selva. Conozco Atalaya, Río Cayali, Río N, Perené, Marañón, todos los sitios que me siento orgullosa de conocer mi tierra, ¿no? Mi selva, porque la selva es lo más maravilloso que tenemos los peruanos. Conozco una parte de la zona indígena que es Campa, muy buena gente, muy trabajadora entre los hombres y las mujeres, pero más las mujeres. Así de lo cual me siento orgullosa de ser selvática, ¿no? Porque lo he trabajado ahí con los indígenas, con los campas, más que todo. Y soy mamá de 6 hijos. He trabajado en plena selva, de lo cual me siento orgullosa de sacar a mis 6 hijos, adelante, porque he trabajado en todo. Y también he vivido 8 años en
en Atalaya, que es la selva, y en Río Tambo, que he vivido en la hacienda se llamaba Charahuaja. Ahí administraron 25 familias de campas. Tenía ahí los curacas, los aguerridos, para que son muy buena gente, muy trabajadores, muy honrados, así que es nuestra gente en realidad, ¿no? También conozco una parte de Brasil, Purús, porque también he viajado allá. Y conozco todo lo que es los departamentos de nuestro Perú, porque he trabajado de secretaria en Acción Popular con el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. He viajado bastante. Así que conozco mi selva, pero al revés y al derecho, de lo cual a donde me vaya yo saco cara por mi selva. Voy a hablar sobre las mujeres adultas mayores por el acceso a la justicia. Ya lo dije, ¿no? Mi nombre es Juana Navarro Guerra y hoy voy a hablar por todas las mujeres adultas mayores que no pueden ser escuchadas, debido a que el envejecimiento también puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando encuentren especialidades y dificultades, atendiendo a sus capacidades y funcionales para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia. Nosotros, las personas adultas mayores, tenemos derecho a la igualdad de oportunidades y a una vida digna, recibiendo el apoyo familiar y social necesario, así como acceder en programas de educación, capacitación, que nos permitan seguir siendo productivos. Asumimos derechos a la atención preferente en los servicios de salud integral, de transportes y de actividades de cultura, recreación, como a recibir un trato digno, apropiado en cualquier procedimiento judicial y administrativo en el que participamos o nos veamos involucrados. La regla de Brasilia 38 establece que el Poder Judicial adoptará las medidas necesarias para evitar retrasos en la transformación de las causas, garantizando la pronta resolución judicial, así como una ejecución rápida de resuelto cuando las circunstancias de las situaciones de vulnerabilidad, la ejecución del caso por parte de los órganos del sistema de justicia. Asimismo, la regla de Brasilia 68 recomienda que la persona vulnerable espere el menor tiempo posible para la celebración del acto judicial. Los actos judiciales deben celebrarse puntualmente cuando esté justificado por las razones concurrentes. Podrá otorgarse preferencia o prelación a la celebración del acto judicial en el que participe
la persona en condición de vulnerabilidad. En tal sentido, las personas adultas mayores deben poder ejercer efectivamente los derechos con dignidad, autonomía e inclusión social a través del acceso a servicios públicos de calidad en el marco de una política nacional que prioriza el envejecimiento saludable, el empleo, la previsión y la seguridad social, la participación e integración social y la educación, conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la vejez, en especial el acceso a la justicia. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Navarro Guerra. A continuación, la señorita Camila Graciela Anaya de Arriego expondrá el eje número 1, niñas y adolescentes por el acceso a la justicia. La recibimos con fuertes palmas, por favor. Ante todo, buenos días. Mi nombre es Camila Anaya Garrigo y soy jueza de paz escolar. Represento a la institución educativa 5116 Divino Creador, ubicada en Santa Rosa de Pachacute, Ventanilla, Callao. En mi institución educativa se ha implementado el proyecto de juez mediador de paz, que tiene como objetivo solucionar las discrepancias, los conflictos y diferencias entre estudiantes, mediante el diálogo, la concertación, la reflexión y llegar finalmente a la conciliación. Nosotros, los niños y niñas, llegamos a acuerdos y a compromisos, los cuales ayuden a regular la conducta en el aula y por ende en la institución educativa, porque así desarrollaremos actitudes que formarán personas dialogantes que logren acuerdos mutuos para un bien común. Es por ello que el Poder Judicial ha dispuesto, según las reglas de Brasilia, que se considere niño, niña o adolescente a toda persona menor de 18 años de edad. Lo importante de las reglas de Brasilia es que garantizan la protección de nuestros derechos, reconocidos en la Convención Nacional de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, como el de poder expresarnos libremente nuestra opinión en cualquier asunto, porque nuestra voz también importa. Finalmente, en vísperas de celebrar el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, les deseo feliz día a todas las mujeres, aunque todos los días también son para nosotras, incluyendo a las niñas y las adolescentes, quienes seremos las mujeres del mañana. Muchas gracias. Gracias a Camila Graciela Anaya, jueza de paz escolar del Colegio Divino Creador de Pachacútec, Ventanilla. Vamos ahora a invitar a la señora Aida Caldas, viuda de Miranda. Ella es una maestra jubilada, expone sobre el tema mujeres víctimas de discriminación y violencia por el acceso a la justicia. Muy amable. Muy buenos días con todos los presentes, representantes de muchas instituciones, específicamente del Poder Judicial. Pero mi saludo es para con todos. Gracias por la oportunidad que me dan para poder exponer, en este caso, una violencia familiar que la he sufrido yo misma.
Soy Aida Caldas, viuda de Miranda. Cuento con 84 años de edad. Soy profesora jubilada. Pese a mi edad, fui víctima de un sujeto, podría decir yo, que me faltó el respeto. Vulneró todos mis derechos en mi propia casa, con insultos que no puedo a veces calificarlos ni siquiera como malos, sino ya sería lo peor. En esos momentos, como habían sido tantas las ofensas, decidí tomar conciencia y presentarme a la justicia de mi país para poder hacer respetar también mis derechos. Soy Aida Caldas, que no me falte, digamos, la conciencia que tengo yo para poder juzgar. Todavía estoy en las condiciones de poder entender, comprender cuándo es una ofensa, cuándo es un maltrato y cuándo debemos reivindicarnos y pedir que nos hagan justicia. Fue así como yo asistí a la comisaría para sentar mi denuncia. En la comisaría aceptaron mi denuncia y fui derivada al Poder Judicial. En el Poder Judicial también, alarmados por el trato que me habían dado en mi propio hogar, que este hogar lo compartía, le di la oportunidad a mi yerno para que viva con mi hija y mis nietas. De eso hace ya 21 años. Y eso ha ocurrido en el 16, en el mes de julio. Fiestas patrias todavía, donde deberíamos haber tenido mayor libertad. Sin embargo, a pesar que ya estaba en manos de la justicia, este sujeto se atrevió a seguir ofendiéndome, donde ya tomé mayores medidas y acudí a la jurisdicción, que en forma muy amable me atendieron, empezando por la persona que me tomó mis datos, estudió mi caso y me derivó a la doctora psicóloga para que pueda ella atenderme también. Y en los momentos más precisos pidió que se me iba a atender. Y esa atención iba a ser más segura o más eficiente cuando pase por el departamento psicológico. La doctora psicóloga me hizo un estudio. ¿Cuál fue el veredicto? Que tenía ya un malestar, que ya yo misma me sentía mal en todo momento. Entonces, ¿pero por qué yo le di cabida a mi yerno? Porque todavía no tenían casa y decidí que acepté vivir con mi hija y mis nietas. Sin embargo, pasa el tiempo y no se componía, no trataba de mejorar. Y lo peor de todo, que vivía gratis, porque no aportaba con nada. Luego, las que me pusieron para tener un apoyo bastante, digamos, efectivo, tener una protección policial. Pero a pesar de eso, este caballero se consideraba quizás dueño del hogar y hacía lo que mejor le parecía. Al ver eso,
he vuelto al Poder Judicial. He ido también a la Defensoría en todo caso, no solamente de la mujer, sino de todas las personas que se presentaron. Podrían ser varones también, podrían ser pequeños, niños, y a todos nos han atendido. Y el consejo que me dieron, o la orientación que me dieron, y que a mí me encantó, es que era todo absolutamente gratuito. No nos costaba nada porque a veces por falta de la economía no podemos continuar un trámite. En esta oportunidad se me dio el momento de poder asistir. En la Defensa Pública del Callao, donde podría contar con orientación y patrocinio de un abogado, como les digo, gratuitamente. El día que conocí a la de las habitaciones, digamos, el edificio de la Defensoría Pública del Callao, me sentí muy segura. Pensé que me iban a hacer justicia, bastante segura, pero a veces por los nervios nos ponemos un poquito adoloridas, nos ponemos desprotegidas cuando recibimos esos insultos. Pero aquí me evaluaron y me dieron la razón. Eso es lo que nosotros podemos decir, que también somos bien atendidas. Aquí voy a dar lectura sobre las mujeres víctimas de discriminación y violencia de género por el acceso a la justicia. Género, regla de Brasilia 17. La discriminación que la mujer sufre en determinados ámbitos supone un obstáculo para el acceso a la justicia, que se ven agravados en aquellos casos en los que concurra alguna otra causa de vulnerabilidad. Regla de Brasilia número 20. Se impulsarán las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando la igualdad efectiva de condiciones. Se prestará una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo mecanismos eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna. Actuación indisciplinaria, regla de Brasilia número 41. Se destaca la importancia de la actuación de equipos multidisciplinarios conformados por profesionales de las distintas áreas para mejorar la respuesta del sistema judicial ante la demanda de justicia de una persona en condición de vulnerabilidad. Con dicha información que acabo de dar lectura, mi abogada solicitó al Juzgado de Familia del Callao la ampliación de las medidas de protección a mi favor, como es el retiro del hogar del agresor, adjuntando el informe psicológico que emitió la psicóloga, lo que contribuyó de manera efectiva y oportuna que el Juzgado de Familia del Callao ordene el retiro del hogar del denunciado de mi casa, contando con el apoyo de la comisaría de mi sector. El día de hoy estoy frente a ustedes no solo para dar mi testimonio, sino también para agradecer que existan instituciones que ayuden a mujeres que se nos ha vulnerado de algún derecho fundamental, como es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes a través de la Defensa Pública del Callao me asistió legalmente promoviendo acciones legales para el cese de la violencia psicológica, así como también al Poder Judicial, quienes lograron que el agresor saliera de mi casa. Y hoy estoy frente a ustedes gozando de tranquilidad en mi hogar y diciendo, sí,
creo en la justicia de mi país. Gracias. A continuación, mujeres privadas de libertad por el acceso a la justicia, a cargo de la señora Dionisia Rojas Ovaldo. Buenos días, señores magistrados y congresistas y invitados, ¿no? En general. Mi nombre es Dionisia Rojas. Voy a hablar sobre las mujeres privadas de libertad. Voy a hablar sobre las mujeres privadas de libertad que no pueden hablar, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y de aquellas que se han habilitado y resocializado, y que son parte importante de la sociedad en su conjunto. Las mujeres que están privadas de libertad también necesitan ser atendidas por la justicia, aquellas que están meses o años sin una sentencia. De igual modo, aquellas que han sido sentenciadas de repente injustamente necesitan ser revisadas y atendidas sus casos. De igual manera, también las personas que han sido acusadas, sin embargo, han sido absueltas del delito, de igual forma deberían ser retiradas los antecedentes. Para mencionar también, la que más sufre en realidad es la familia de las personas que están encarceladas y los hijos. Sufren la discriminación tanto por la sociedad misma y como también en conjunto sus familias. También voy a hacer la voz que voy a hacer llegar por las mujeres que van a visitar a sus hijas en tiempo de invierno, que se les permite ir con faldas largas para poderse abrigar. También las mujeres privadas de libertad no pueden seguir siendo discriminadas por haber salido de un centro penitenciario, ¿no? Una vez que hayan cumplido su condena. Tampoco marginadas en el momento de buscar un trabajo que les permita pues a subsistir tanto a ellas mismas como a su familia. No debemos seguir tolerando socialmente esta situación que las condena por mucho después de haber salido de un penal. No es posible seguir permitiendo este abuso que las continúa, ¿no?, incriminando, pese a su rehabilitación, sus ganas de cambiar y de salir adelante a pesar de sus errores. Ello tiene especial relevancia cuando hablamos del sistema de administración de justicia y de los funcionarios que la conforman. Por ello, la regla de Brasilia 22 estima que la privación de la libertad ordena por autoridad pública competente puede generar dificultades para ejercer con plenitud ante el sistema de privada de libertad, especialmente cuando concurre otra causa de vulnerabilidad. De otro lado, la regla de Brasilia 30 resalta la necesidad de garantizar una asistencia técnico-jurídica de calidad y especializada. Asimismo, regla de Brasilia 52 indica que cuando la persona vulnerable participe en una actuación judicial, en cualquier condición será informada sobre los siguientes extremos:
la naturaleza de la actuación judicial en la que va a participar, su papel dentro de dicha actuación, el tipo de apoyo que puede recibir en relación con la concreta actuación, así como la información de que organismo o institución pueda prestarlo. Por ello, en búsqueda de lograr mejorar nuestra sociedad y la paz en el desarrollo entre sus integrantes, debemos erradicar esta discriminación contra las mujeres privadas de libertad y aquellas que cumplieron su condena y hoy quieren cambiar sus actitudes y las del prójimo. Para mejorar al sistema judicial y los demás sectores del Estado, para el verdadero cambio institucional, a ustedes, señores congresistas y autoridades aquí presentes, pido que se apruebe el proyecto de ley 655, que regula las 10 reglas de Brasilia. Finalmente, en víspera de Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, les deseo un feliz día. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a nuestra expositora. Vamos ahora a escuchar al doctor Carlos Calderón Puertas, magistrado supremo y vicepresidente de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días con todas y con todas. Doctora Tello, miembros de la mesa, doctores de Barrios, magistrados, compañeras. ¿Qué hace un hombre en este lugar? Es la primera pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué un hombre debe clausurar este evento? Primero, como todos han contado su historia, yo también voy a contar la mía. Es la historia de un juez que tiene su primera o su segunda audiencia en la vida. Y la primera o la segunda audiencia es un caso de violencia familiar. Y en esta segunda audiencia, hola Erika, en esta segunda audiencia lo que sucede es que viene una señora con su esposo y con sus 4 hijos. Yo he contado esto y algunos ya lo saben. Y la señora se queja de violencia familiar. Y de lo que se queja es no solamente de que su marido la insulta, no solamente es que su marido le pega, es también que su marido le hace dormir en una caja de leche de cartón tirada en el suelo. Y no solamente es eso, sino que sus hijos a lo largo de los años han visto la misma escena y los hijos replican la misma violencia que vieron ejerciendo al esposo. Y agotada, cansada, porque no se demanda la primera vez, se demanda después de mucha violencia. La señora va al juzgado y yo estoy en mi segunda audiencia y nunca había estado en una, era la segunda audiencia, nunca había estado en una audiencia de violencia familiar, era un juez nuevecito, yo no sé qué cosa es esto. Porque yo soy un juez civil, yo soy un juez de nulidad de acto jurídico, yo soy un juez de prescripción adquisitiva, yo soy un juez de contratos, yo soy un juez de sociedades, yo no soy un juez de violencia familiar,
Yo no conozco estas cosas de las personas. Yo soy un juez de papel, de expediente, no de personas. La señora comienza a hablar. Mientras va hablando es odio. Se le quiebra la voz. Hay una violencia contenida en ella. Y entonces, después de hablar, uno de sus hijos, el segundo, tenía 19 años, levanta la mano y me dice, señor juez, ¿puedo hablar? Yo le dije, sí, habla. Y un chiquito de 19 años lo que me dice es lo siguiente, señor juez, mi vida está terminada. Yo no voy a acabar mis estudios, porque como mi mamá no tiene para dar de comer ni a mí ni a mis hermanos, yo ya dejé el colegio y yo trabajo. Y ese chiquito de 19 años, fíjense que todo lo que estaba pensando, dijo, pero no pido nada para mí. Lo único que pido es que usted le diga a mi hermano el mayor que no le pegue a mi mamá. Entonces, como ustedes comprenderán, la defensora estaba llorando, la fiscal estaba llorando, la secretaria de juzgado estaba llorando y el juez estaba a punto de llorar. Y se levanta el hijo mayor y dice, señor juez, ¿puedo hablar? Habla. Y pide disculpas. Le pide disculpas a su mamá y le dice que no lo va a volver a hacer. Y entonces agrega una cosa que de verdad fue desconcertante para mí. Le dice a su mamá, mamá, ¿me perdonas? Y esto es como una película. Así como ustedes están callados, en la audiencia todos estábamos callados mirando a ver si la mamá lo perdonaba o no. Y la señora que estaba sentada, estaba en una esquina, se levanta y se acerca a mi sitio. Antiguamente habían crucifijos. Se acerca, toma la cruz y le dice a su hijo, por esta cruz y por este Dios, te perdono, hijo mío. Entonces, el silencio era así, abismal. Se levanta el hijo mayor, se levanta el hijo menor, se levantan los otros dos hijos, se acercan y se estrechan en un fuerte abrazo. Una escena conmovedora, completamente conmovedora. Ya el juez en ese momento también estaba llorando. Y entonces el señor estaba ahí, el causante, el que golpeaba, el que insultaba, el que le hacía dormir a la señora en la caja de leche, el que no le daba para comer, el que gastaba el dinero en otras cosas. Estaba ahí y dijo, esta es la mía. Acá como todo el mundo se está perdonando, acá también me perdonarán a mí. Y dijo, y levantó la mano, señor juez, ¿yo puedo hablar? Hable, señor. Y me dijo, señor juez, yo le quiero pedir perdón también a mi esposa por lo que le he hecho. Y entonces el señor juez hizo algo que quizás no debería hacer. Porque aquí uno se pregunta, ¿un juez puede ser neutral? ¿Un juez vive en el mundo de las abstracciones? Yo no pude. Yo le dije, mire señor, yo no sé si su señora la perdonará, pero si fuera yo no le perdonaría nunca. Y está mal. Jurídicamente está mal. Debería venir el órgano de control y iniciarme un proceso de investigación y probablemente sancionarme, porque el juez debe ser neutral. Pero no me aguanté. ¿Y por qué cuento esto? Reitero, porque yo soy un juez de acto jurídico y de contratos, y no era un juez de personas, de la gente que sufre. ¿Qué hace
un hombre aquí clausurando el evento? Es bien fácil. Somos parte del problema. No sé si de la solución. Estoy convencido que somos parte del problema. Y que si nosotros, incluso los que hablamos, los que estamos acá parados hablando, no modificamos nuestra conducta, el problema va a subsistir por siempre. Aunque hayan las 100 reglas de Brasilia, aunque los congresistas formulen las leyes, aunque los jueces querramos aplicarlas, el asunto es que no debería venir nadie a pedir esto al juez. Esta es una enfermedad social y las enfermedades sociales no se curan aquí. Aquí se sanciona, se curan en otro lado. Y como somos parte del problema, tenemos que ser conscientes de eso para colaborar y ayudar en esto, para colaborar y ayudarnos a nosotros mismos. Yo voy a terminar porque hace 2 días estaba leyendo un libro de Mary Wollstonecraft. Probablemente no les diga nada, a mí tampoco no me decía nada hasta hace 2 días. Es un libro publicado en 1790. Mary Wollstonecraft era una profesora. Mary Wollstonecraft se dio cuenta de algo, que la educación a las mujeres era una educación para que sirvieran al hombre. Y dijo, eso no puede ser posible, en 1790. Y dijo que a los hombres se les trataba completamente distinto a como se trataba a la mujer, y que eso debía ser cambiado. Y entonces ella amó para cambiar las cosas. Ella fue insultada porque quiso cambiar las cosas en 1790. Y en ese libro, Vindicación para los Derechos de una Mujer, escribe una frase hermosa. Dice, tengo un sueño, y mi sueño parece obsceno, pero es mi sueño. Y mi sueño es que todos, hombres y mujeres, seamos iguales y solamente diferentes cuando anime el amor. Y ese sueño es el que deberíamos también tener nosotros, de que hombres y mujeres seamos iguales y que solo cuando nos anime el amor seamos diferentes. Y es un asunto, señoras, se lo dice un juez, es un asunto que no se conquista con jueces, que no se conquista con leyes. Los derechos se arrancan, los derechos se conquistan, los derechos no se juegan, los derechos se exigen. Señores, a nombre de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia y el Poder Judicial, declaro concluido este evento. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor Carlos Calderón Puertas, vicepresidente de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Aprovechamos también para dar cuenta de la presencia de 2 importantes magistradas que se han llegado también a la actividad, la doctora Elvia Barrios y la doctora Elizabeth Macrae. Para ellas, un aplauso, por favor.